Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Un gusto saludarles, bienvenidos, gracias por continuar con nosotros esta mañana. En la entrevista hablaremos con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo. Está con nosotros el doctor Julio Olivo. Ha estado lógicamente dándole seguimiento a esta, digamos, a esta sentencia, ¿no? Si se quiere llamar de esa manera, de la Sala de lo Constitucional. Usted recuerda que la Sala le mandó al Tribunal Supremo Electoral contar nuevamente los votos por el departamento de San Salvador. Lógicamente el Tribunal Supremo Electoral, ante los tiempos establecidos por la Sala de lo Constitucional, se vio de alguna manera preocupado y dijo, bueno, ¿de dónde sacaremos la plata? ¿Cómo vamos a hacer logísticamente para hacerlo? Pidieron una explicación, entiendo, a la Sala de lo Constitucional que aclarara más o menos los términos de este decreto, o de esta resolución, mejor dicho, y finalmente la Sala entiendo que ha dado una especie de prórroga, unos días más, pero además ya el Tribunal Supremo Electoral ha designado también una comisión para poder darle cumplimiento a esta sentencia de la Sala. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuándo comienza el Tribunal Supremo Electoral al conteo de los votos por San Salvador? Esas son algunas de las preguntas que vamos a despejar esta mañana. Bueno, ¿cómo se va a hacer además? ¿Cuál es la logística? ¿Con qué personal va a contar el Tribunal Supremo Electoral? ¿Tiene el presupuesto el Tribunal Supremo Electoral? Así es que bienvenido, magistrado presidente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Romeo, y agradecer también a los televidentes y a usted por dejarnos que le podamos informar de manera objetiva. ¿Cómo no? Magistrado, ¿cómo se tomó, para comenzar, ¿no? Para poner en contexto la entrevista esta mañana, el Tribunal Supremo Electoral, esta resolución o haber admitido este recurso, la Sala de lo Constitucional? Bueno, la Sala de lo Constitucional, según la referencia 177 de 2015, en donde acumula dos grandes pretensiones o dos grandes recursos de amparo. Una que fue interpuesta por el señor Ervin Ortiz, del partido Gana, también por un señor de nombre Josué Alvarado y otro señor García Ventura, todos candidatos a diputados. De igual manera acumula el recurso de amparo interpuesto por el señor Douglas Avilés. Entonces la Sala ha considerado un supuesto o una supuesta vulneración al ejercicio del sufragio pasivo, en este caso. Es decir, al derecho que usted tiene de ser electo una vez se haya postulado como candidato. En el caso de los tres demandantes, la primera resolución que nosotros tomamos es con respecto a declararles improcedentes, ¿verdad?, los recursos que ellos estaban presentando ante el Tribunal Supremo Electoral. El recurso al que ellos tenían derecho, conforme al código, era precisamente de nulidad de escrutinio definitivo. Y se le declaró improcedente porque no reunía o no encajaba dentro de ninguna de las causales, de acuerdo a los alegatos y argumentos que ellos planteaban. Ellos siempre acariciaron el sueño, y algunos lo han manifestado de esa manera, y yo lo atribuyo a la campaña de descrédito que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral. Siempre acariciaron el sueño de ir a la Sala, y lo dijeron desde antes. Algo así como que no confiamos en la jurisdicción del Tribunal Supremo Electoral, porque no les es favorable por lo que estaban planteando. Entonces tenían que buscar un mecanismo de una supuesta vulneración a un derecho fundamental, para que la Sala pudiera abrir puertas y ventanas en su competencia, es decir, en materia de amparo, o si hubiera sido una inconstitucionalidad, pues es competencia de la Sala, y de igual manera habeas corpus, aunque esto también lo conoce la Corte Plena. Entonces ese es el origen de esas demandas, de esas pretensiones de, al no lograr sus aspiraciones, en el caso del Tribunal Supremo Electoral, ellos recurren a la Sala de lo Constitucional alegando un supuesto, como lo dice muy bien la Sala, una supuesta vulneración, porque ahorita no se ha demostrado que se haya violentado ningún derecho fundamental. Y nosotros pues hemos planteado varios argumentos también al respecto, en donde se denota que no creemos que se haya vulnerado un derecho fundamental. ¿Y esto se lo han hecho llegar ustedes a la Sala, estos argumentos? Bueno, en primer lugar quizás plantear que ese es el origen del fenómeno. Quizás plantear las primeras consideraciones que nosotros hicimos. El primer paso era considerar esta resolución que contiene medida cautelar de la Sala de lo Constitucional
acumulando dos procesos. La primera discusión jurídica que se tiene al interior del Tribunal Supremo Electoral, además de considerarlo algunos como otra, ¿cómo se llama? A propósito que está temblando. Me preguntaba ahora en la mañana de cuánto había sido, no sé, ¿verdad? El temblor. El temblor, cabal, de 4.9. Esta es otra especie de terremoto. De terremoto. Pero el que tuvimos cuando se da la resolución del voto cruzado, quizás es la que ha tenido mayor magnitud. Y estas únicamente son una especie de réplica, ¿verdad? Y aquí el terremoto, al menos en la escala de Richter modificada por la misma Sala de lo Constitucional, yo calculo que llega a 9, a 9 grados. Este anda por Estos son 6 puntos y algo, 5. De menores grados, de menores intensidades. Pero que complican al Tribunal Supremo Electoral, no, pero ¿no? que podrían llegar a tener otras consecuencias o a provocar todo un enjambre sísmico, ¿ya? Cuando yo hablo de provisionalmente hacer certificados provisionales, credenciales provisionales, para tomar posesión de un órgano del Estado, como es la Asamblea Legislativa, estoy hablando ya de cuestiones serias, es decir, no tomo una medida cautelar porque todavía no sé si se ha violentado un derecho. Entonces, cuando yo no sé si se ha violentado un derecho, mis medidas cautelares, si es que las voy a tomar, no deben de excederse a los límites que ya lo plantea la misma Constitución de la República, porque si me excedo por proteger un derecho, violento por tutelar otro un derecho. voy a violar no otro derecho, sino que varios derechos y la misma estabilidad democrática del país, que yo lo vivo recordando y lo recordé en mi discurso, ¿verdad? Con resoluciones intempestivas, con resoluciones que están en los momentos electorales inoportunos. Es decir, estamos en la entrega de credenciales, ¿ves? Estamos entregando credenciales, después de haber declarado en firme las elecciones. Oiga, magistrado, haber admitido este recurso, la sala, ¿no? No significa de que se haya, tal como usted lo dice, violentado un derecho. Correcto. Más bien que la sala quiere que el Tribunal Supremo Electoral pues ratifique si hay o no una violación al derecho. Sí, pero digamos en el sentido que lo ha tomado la sala, prácticamente parece ser de que ya ha juzgado, ya entró a conocer el fondo del asunto y esas son las discusiones jurídicas que tenían y esa supuesta violación a derechos prácticamente ya la considera y da señales en la misma medida cautelar como que ella ya cree o ya tiene, digamos, la iluminación necesaria y la información necesaria para considerar que se ha violentado un derecho. Le llama supuesta violación, porque así es la categoría jurídica, porque usted no sabe, mientras no se emita sentencia definitiva, en este caso, usted no puede dar por sentado de que se ha violentado un derecho. ¿Cómo lo piensa hacer la Sala de lo Constitucional? Incluso abreviando el procedimiento que le plantea la Ley de Procedimientos Constitucionales. Ha unido, por un principio de acumulación y concentración de actos, ha unido incluso varios plazos para concedernos un plazo de 5 días en la primera oportunidad del 177-2015, el primer plazo que da. Entonces luego la sala, además de que recurre a esas acumulaciones de plazos, plantea una medida cautelar, que no parece medida cautelar, sino que ya está prejuzgando, porque ordenar que las credenciales que se han entregado, bajo el supuesto que no quiere entorpecer la actividad del legislativo. Todavía la sala, ¿verdad?, cree que fue benévola, porque dice, no quiero entorpecer la actividad del órgano legislativo. Solo voy a declarar esto provisional mientras dure el proceso, porque yo sé, dice la sala, que esto puede cambiar los resultados. Casi que pudo suspender el acto, ¿no? Casi que lo pudo suspender, claro, pudo suspender la toma de posesión. Y ahí es donde uno no entiende mucho a la sala, ¿verdad? Si yo me creo sala de lo constitucional y soy todopoderosa, ¿ya? ¿Por qué no suspendió? Esas son las preguntas, ¿verdad?, más políticas que jurídicas que uno se hace. ¿Por qué no lo hizo antes de la entrega de credenciales? O sea que la sala planeó deliberadamente que entregáramos las credenciales, porque recibe el recurso, no es del día viernes o jueves, y con la celeridad que resuelve. Bueno, la aclaratoria de nosotros la ha resuelto como en media hora. ¿Ya? Claro, fue muy expedita. O sea, la sala... Oiga, y a propósito, ¿qué dice la aclaratoria? Porque ciertamente ustedes pidieron una explicación sobre este recurso de la sala, ¿no? Sobre esta sentencia de la sala o esta resolución de la sala. ¿Qué dice el aclaratorio? ¿Qué es lo que ustedes le pedían a la sala que los explicara o que les explicara?
Bueno, estaba pidiendo acá porque Ajá, en el camino he dejado algo. Bueno, le pedíamos, fíjese qué interesante, la resolución de la Sala de lo Constitucional que contempla esta medida cautelar, nos asignan plazos y todo. Quizás, si me permite, nos podemos ordenar. Por supuesto. Primero me refiero a la resolución, en donde la Sala ha contemplado varias cuestiones y se refiere en diferentes ocasiones a la acumulación de los recursos. Quizás solo plantearle que una discusión jurídica interesante fue el hecho de saber si esta resolución era una resolución de seguimiento a la resolución 48-2014, que es el terremoto que le digo de mayores grados, ¿verdad? En esa escala que le mencionaba, Sala de lo Constitucional modificada. Los demandantes plantean que se vulnera el libre, directo e igualitario derecho al voto. ¿Ya? Ese es un derecho constitucional del 78 de la Constitución, valga la redundancia, y a ese ya se había referido la Sala en la sentencia 48-2014. Este es el caso de los peticionarios Josué Alvarado, Erben y Óscar Armando García, que curiosamente retoma demandas de 3 representantes de partidos políticos, 3 candidatos de 3 partidos políticos, y luego todavía nombra como tercero beneficiario en el proceso a petición del diputado o del candidato a diputado Douglas Avilés, nombra como beneficiario únicamente al partido Arena. ¿Ya? Eso a mí me resultó curioso. Todavía habían 3 partidos en contienda, digamos, pero no como partido, sino que más bien en una especie de candidatos, ¿verdad? De candidatos que interponen sus recursos casi en calidad de ciudadanos, también por una interpretación que ha hecho la Sala de lo Constitucional, aunque ya el Código Electoral le plantea quiénes son los legitimados para interponer estos recursos, que eran partidos políticos, en este caso, y candidatos, ¿verdad? No partidarios. Entonces, la primera discusión es sobre la legitimación, porque ellos en todo caso son candidatos de un partido político, ¿sí? Pero el partido político no los está respaldando. En esta llegan más bien en su calidad de ciudadanos. Llegan en su calidad y en todo caso nosotros afirmamos esos derechos y integrando un poco también las resoluciones de la Sala, ¿verdad? Algunos compañeros del colegiado fueron del parecer de que no podíamos violentarles derechos, sino ellos iban a alegar otro derecho violentado. Entonces, se les ha firmado ese derecho. No así el representante de Cambio Democrático, que sí lo hace en su carácter de representante de este instituto. Lo que quiero mencionar es que este amparo es una cuestión que alega que nos hemos equivocado, ¿vean? Nos hemos equivocado en el conteo de los votos. Eso dice en conclusión, ¿no? Eso más o menos quiere dar a entender en conclusión. Que se ha equivocado el tribunal, ¿vean? En los criterios erróneos, dice, de contabilización de los votos. Y dice, como lo son, dice, los criterios que hemos utilizado, contabilizarlos como voto por bandera, dice, un error que hemos cometido. O sea que no se pueden contabilizar sus votos como un voto por bandera, como voto por bandera y por rostro, dice. Y solo se contabilizó por rostro en el formulario cuentamarca. Entonces ellos alegan una serie de errores que se han cometido. Entonces en ellos impera, y por eso el tribunal les declaró improcedente su resolución, porque ellos consideran que cuando se le da una preferencia, por ejemplo, a uno de estos candidatos que están planteando, cuando se le marca una preferencia solo a él, dice, él considera que el voto debe ser de él, sin considerar la misma resolución de la Sala. ¿Se recuerda? Que las preferencias, o sea que usted podía marcar preferencias, igual podía marcar... ¿Hay una contradicción entonces de la Sala en esto? Entonces, no, lo que dicen ellos, como ahorita hay un supuesto derecho violentado, pero en este caso ellos están alegando la violación al ejercicio del voto directo, igualitario, dicen ellos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, y el otro peticionario, que es Douglas Avilés, sí afirma de que a él se le ha violentado su derecho al ejercicio del sufragio pasivo, es decir, a ser electo, ¿verdad?, como candidato. Es decir, él se le violentó esa posibilidad de ser electo como candidato y no plantea el voto libre, directo e igualitario. Entonces, como eran 2 amparos diferentes, la Sala alega que los acumula por un principio de conexión y por una aplicación también supletoria del Código Procesal Civil. O sea, la causa de pedir es la razón por la cual la Sala los ha acumulado. Y ¿Usted dijo que por eso se declaró improcedente esta resolución de la Sala? No. Declaró el Tribunal Supremo Electoral improcedente la petición
de estos representantes de candidatos de tres partidos antes políticos. De que fueran a la Sí, sala. Antes de que ellos fueran a la sala, porque ellos querían agotar esa instancia, Tribunal Supremo Electoral, para ir a reclamar a la sala de lo constitucional. Entonces hay varias cosas que nosotros estábamos considerando ahí. Por ejemplo, eso pidieron la explicación. Entonces la resolución, la medida cautelar de la sala, además de otros errores de construcción, incluso hasta gramatical de la resolución, ellos plantean una serie de situaciones que al tribunal de repente le asustan, ¿verdad? Y le ocasionan, ¿verdad?, hasta cuestiones en la epidermis de la piel, ¿va? Cuando dice, como una sala de lo constitucional, ¿va? Por tutelar un derecho fundamental de un sujeto, de un ciudadano, va a ocasionar un terremoto de los grados que ya le mencioné, pero como es la escala modificada por la sala, no podría saber a ciencia cierta cuáles son los impactos. Solo podemos saber sus efectos, sus réplicas y todo eso. Entonces, vienen ellos y dicen, hay que revisar, como son dos amparos diferentes, hay que revisar el amparo de Douglas Avilés. Y él lo que está alegando es de que se le vulneró su derecho a escalar en ese escaño 24. Y entonces él plantea que son 158 actas. A nosotros nos había dicho primero que eran 6, pero había internamente otra idea de que eran más de 200. Luego llegaron a 180. Es decir, ¿cuál es el número de actas real que Douglas Avilés plantea, que el candidato Douglas, que se revisen? Porque primero había dicho que con 6 actas él consideraba que entraba en un escaño y le quitaba el escaño al señor Vargas, por ejemplo. Hoy la historia ha cambiado un poco. Entonces, pero en el otro caso, los peticionarios plantean de que hay que revisar todo un universo más grande, ¿verdad? O sea, ¿de qué universo estamos hablando? Entonces le preguntamos a la sala, en concreto, ¿qué preguntas le hicimos a la sala? Esas que ya serían las discusiones en nuestra aclaratoria. Muy bien, vamos a hacerle, parece, la pausa comercial. La pregunta que tengo planteada cuando regresemos, bueno, son varias, pero ¿qué implicaciones y complicaciones tiene o tendría darle cumplimiento a esta resolución de la sala, ¿no? Complicaciones en términos logísticos, por ejemplo, para el Tribunal Supremo Electoral. Entiendo que el Tribunal Supremo Electoral ha decidido que sean los empleados del Tribunal Supremo Electoral los que ayuden a hacer este conteo de votos, pero también hay que decir que algunos empleados, entiendo, y esto me lo va a corregir el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ni tan siquiera han recibido la paga por el proceso eleccionario anterior, ¿no? Vamos a hacer la pausa, regresamos. A ver, tenemos tiempo para aclarar las dudas sobre cómo se va a dar cumplimiento a esta resolución de la sala que manda a contar los votos por el departamento de San Salvador y cuáles son las implicaciones que tendría, ¿no? Las complicaciones y también cuáles son las implicaciones que tendría. Pero es importante poner en contexto también del por qué el Tribunal Supremo Electoral manda a pedir una aclaratoria a la Sala de lo Constitucional. ¿Cuáles son las razones básicas, magistrado presidente? Sí, bueno, básicamente porque así como estaba la resolución de la sala planteada, no solo es decir, mire, yo creo que se ha violentado un supuesto derecho constitucional y aplico estas medidas que son un poco, como le digo, inusuales, ¿verdad? Medidas cautelares, porque por prevenir un daño puede ocasionar un daño mayor y la idea es prevenir un daño. Y habría que pensar el daño que se le ocasiona a la democracia del país, el daño que se le ocasiona, ¿verdad?, la institucionalidad y sobre todo la institucionalidad que se había venido construyendo fruto de los acuerdos de Chapultepec del 16 de enero del 92. Entonces la sala dice cosas así. Dice, adopta de medida cautelar durante la tramitación del amparo y dice, el Tribunal Supremo Electoral deberá a proceder al recuento de votos correspondiente a la elección de diputados para Asamblea Legislativa del Departamento de San Salvador en atención al ordenado por la jurisprudencia y menciona la inconstitucionalidad 48-2014, de cuento que se deberá ser público, transparente y supervisado por el fiscal general de la República. Esto era innecesario porque el fiscal por ley supervisa el proceso. Y se supone que estuvo durante todo el proceso. Y se supone que estuvo también. Y deberá llevar a cabo, dice, con la mayor brevedad posible, dice, debiendo presentar los resultados finales del mismo a más tardar el 21/4 del 2015. Yo lo dije a primeras horas, lo dije el siguiente día,
ese plazo es imposible, de imposible cumplimiento. Porque la sala no sabe a cuántas mesas, si se refiere a San Salvador, a todo el departamento, o se refiere solo a las 158 del amparado. ¿A qué amparo nos vamos a tener? Pero eso ya está claro. Entonces dice, ve, con respecto a la entrega de credenciales a los 24 diputados electos, la Asamblea Legislativa y su respectiva toma, pues, las mismas gozarán de validez con carácter provisional, sujeto a los resultados, y de allí rendir el informe a la autoridad demandada, etcétera, etcétera. Y además, dije, hágase saber la existencia de este proceso de amparo al Partido Alianza Republicana Nacionalista para posibilitar su intervención en el proceso como tercero beneficiario, con el acto reclamado, como lo identifica el demandante Douglas Avilés. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué teníamos que pedirle la aclaratoria? Entonces, en primer lugar, habría que pedirle la aclaratoria a la sala, primero porque no dice cuál es la fuente de financiamiento. ¿Va? Si la Corte Suprema de Justicia está pensando, por orden de la Sala de lo Constitucional, que participan también en reuniones de Corte Plena, que le podamos quitar un poco del presupuesto que tiene la Corte Suprema de Justicia. ¿Y es obligación de la sala decir eso, el financiamiento? Como la sala, en la búsqueda de la violación de ese derecho fundamental, tendría que ser una obligación a nivel nacional, o al menos decir que se tomen en consideración, ¿verdad?, los fondos. Eso no lo ha resuelto todavía la sala, ni en esta aclaratoria, que le presentamos, ¿no? Entonces, dice que nosotros debemos de ser creativos. La aclaratoria? La aclaratoria lo que nos reconoce es algo importante. Primero reconoce la necesidad de aclarar. Eso significa que no estaba clara, porque algunos intelectuales, y que yo respeto mucho a veces, pero que tienen intereses, digamos, éticos en este caso, tienen un conflicto de interés, eran de la opinión de que esto era una táctica dilatoria. Es decir, pedir que yo le pida a usted de que me aclare a qué se refería con esa lista, si quiere, de compras del mercado que usted me había hecho, y yo no sé de qué tipo quiere la cebolla, no sé de qué tipo quiere, cuántas libras quiere de maíz, no era etcétera, muy específica, etcétera. digamos, Entonces, ¿no? mire, nosotros le dijimos a la sala en la aclaratoria, ¿sabe usted, sala, que son, ¿verdad?, 2.872 juntas receptoras de votos que hay en el departamento de San Salvador? Si usted quiere recontar San Salvador, pero si quiere contar solo lo que le está diciendo el otro amparado, y con eso, ¿verdad?, nosotros salimos del problema, díganos con claridad, porque las resoluciones deben de ser razonables y claras, ¿verdad? El legislador no puede ser ambiguo en una resolución que va a emitir, sobre todo de esta trascendencia. Entonces le decimos además, ¿sabe usted que para poder organizar esas 2.872, ¿verdad?, JRB, que se tardaron alrededor de 4 horas y media en hacer ese escrutinio preliminar, nosotros invertimos tales cantidades de dinero, utilizamos tales recursos, se tardaron tanto, utilizamos tales locales de la Feria Internacional y utilizamos un presupuesto extraordinario que ya no lo tenemos y un presupuesto ordinario que es insuficiente y por lo tanto tampoco recurrimos a esos fondos? Entonces, ¿qué dice la Sala de lo Constitucional ahora? Y eso es importante. Eso es importante. Además de que acepta que el plazo... En respuesta a la aclaratoria que ustedes pidieron. En respuesta a la aclaratoria que le estamos diciendo, pero ya la sala se ilustró sobre un tema de cuántas mesas se instalaron. Por ejemplo, fueron 16 mesas las que se instalaron. Porque también hay que aclarar que el departamento de San Salvador es el que aporta el mayor porcentaje de votos en el país. Por eso cuando alguien gana San Salvador, todos estos votos también le aportan a nivel nacional en una elección presidencial. En este caso aporta a nivel también local, a nivel de diputados, etcétera, etcétera. Dice, en ese sentido la aclaratoria de los alcances y efectos de la medida cautelar se justifica, dicen ellos mismos, en tanto que su adecuada implementación presupone que los sujetos obligados conozcan y entiendan los términos en los que ésta ha sido configurada, condicionando así la eficacia de dicha medida a la comprensión que los entes obligados tengan de la misma. Consecuentemente, porque ¿cómo la sala le va a dar la razón al Tribunal Supremo Electoral cuando ella misma lo tiene, y esto es importante, como una autoridad demandada por violación de un derecho fundamental? Y eso es más delicado todavía, es decir, algo ahí como que nos amenaza, nos sentimos nosotros, algo así como de que después viene la fiscalía, vaya, usted lo pueden procesar. A pesar del fuero constitucional, hay un procedimiento de antejuicio y todo, es la amenaza. Consecuentemente, la necesidad de esta aclaración se fundamenta en que, por una parte, persiste el supuesto de hecho valorado inicialmente como indicador del peligro en la demora para adoptar esta medida. Y además, dicho supuesto ha sido cualificado por las implicaciones institucionales de la medida, que podrían verse afectados por alguna imprecisión insuficiente en el contenido de lo resuelto.
Entonces, viene la sala y aclara, establecida la procedencia de la presente explicación de los alcances y efectos de la medida cautelar aplicada, para que vean de que teníamos razón en la aclaración, esta sala aclara que dicha medida deberá ejecutarse con apego a las siguientes consideraciones. ¿Y qué viene a decir la sala ahora? Lo que nosotros le dijimos, o sea que le dictamos un poco la plana. Deberá entenderse como una orden para el TSE, revisa la totalidad de votos contenidos en los paquetes electorales, porque antes decía urnas, pero también, o sea, había una imprecisión y sigue diciendo urnas, y las urnas son los anaqueles, ¿verdad? Y las cajas, que esas cajas ya se desecharon algunas, y sería bien difícil abrirlas, a menos que la sala nos diga cómo, lo cual implicará la apertura de 2.872 urnas, dice, ¿sí? Que son paquetes electorales, según lo manifestado por la misma autoridad demandada, corresponden al departamento de San Salvador. Ahí está, corresponden al departamento. Para tal fin el TSE está obligado a buscar, oiga bien la solución, todas las alternativas posibles, entre las cuales están el uso de su propio personal, apoyo de universidades, organizaciones no gubernamentales o cualesquiera otras instituciones que estimen conveniente. O sea que la sala cree que podemos disponer de nuestro personal. Son más de 500 personas, pero no las personas trabajan en diferentes unidades, y recordarle también que las unidades trabajan, estamos liquidando también los programas que acabamos de terminar. Tenemos que cerrar el proceso, tenemos actividades administrativas y además jurisdiccionales. Tendría que dedicarse en su totalidad, digamos, el personal del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Pero bien, como dice que podemos todas las alternativas posibles, no se refiere al primer punto que le dijimos del presupuesto, porque eso implicaría que la misma sala diga, miren, ya que sabemos de que es un problema de interés nacional y nosotros lo metimos en el voto cruzado, porque esa es la cadena causal, con ese terremoto político del voto cruzado, ahora nosotros les queremos ayudar también, porque hasta valoraron querer contar los votos. Es decir, acabar completamente con la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Y eso obviamente yo no voy a estar de acuerdo como presidente del Tribunal Supremo Electoral. De todas formas, ahí tiene, digamos, el problema, entre comillas, el Tribunal Supremo Electoral. Magistrado presidente, déjeme ir con Julio Guevara, que se encuentra rápidamente, hacemos este enlace para continuar desarrollando la entrevista con el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Julio se encuentra ahí en las cercanías de la Naval o de la Fuerza Naval, donde esta madrugada habrían sido atacados elementos de la Fuerza Armada que estaban fuera de las instalaciones. Julio tiene más detalles, adelante, te escucho. Así es, Romeo, tal como lo hablábamos hace unos minutos, específicamente fue frente al Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada. Un soldado murió en el ataque armado. La víctima es William Douglas Ramos, de 21 años de edad. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Según un coronel, 3 soldados salieron a eso de las 4:30 de la mañana rumbo a sus viviendas. La imagen que estás observando, a pocos metros del lugar se encuentra una parada de autobuses donde ellos estaban. Un vehículo pasó por el lugar, bajaron las ventanas y varios sujetos dispararon contra ellos. Podemos observar que en las paredes se ven muchos impactos de bala. Esto fue una ráfaga, según, de acuerdo a las autoridades, la información que ellos nos han proporcionado. Hay 2 soldados gravemente heridos, según los reportes que nos comentan en este momento. Fíjate que también se nos ha dicho que los soldados pertenecían a la Fuerza de Tarea Marte, es decir, los elementos que brindan seguridad pública en coordinación con miembros de la Policía Nacional Civil en zonas consideradas de alto índice de delincuencial, Romeo. Muchas gracias por esa información. Bueno, es importante aclarar que no es un ataque a la Fuerza Naval, Julio, ¿verdad? Sino más bien a 3 elementos que estaban en una parada de buses que pertenecen lógicamente a la Fuerza Armada de nuestro país, pero inicialmente se dijo ataque a la Fuerza Naval, sobredimensionando lógicamente lo que había sucedido. No es una situación completamente distinta, como dice el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Un ataque a la Fuerza Naval sería un acto terrorista completamente y tendría otra dimensión además, ¿no? Así es que gracias, Julio. Muchas gracias por tu informe. Buenos días. Nosotros hacemos una breve pausa, regresamos para continuar con el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Conversando con el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Mire, voy a adelantar un dato y luego lo va a explicar el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Todavía el tribunal no ha decidido si aplica esta
esta resolución de la Sala de lo Constitucional. Todavía no sabe cómo hacerlo y todavía no hay votación al respecto, aun cuando la Sala haya sugerido algunos mecanismos, como por ejemplo hacer uso del personal del Tribunal Supremo Electoral o de universidades, dice, pero no hay votación todavía para saber si se va a aplicar esta resolución de la Sala de lo Constitucional. De todas formas, quiero permitir y darle el tiempo al magistrado presidente para que termine explicando cuál es la aclaratoria de la Sala, ¿no? ¿En qué concluye esta aclaratoria de la Sala de lo Constitucional? Sí, lo importante es que con esta aclaratoria, la Sala de lo Constitucional, y espero que así lo hagan algunos analistas que estuvieron planteando de que esta era como una medida dilatoria para no cumplirla, más bien con esto nos da la razón que sí era necesario aclarar. Por ejemplo, el universo al cual se está refiriendo, en el caso de San Salvador, si la Sala sabe la magnitud de este universo. Recuérdese que en el escrutinio final nos tardamos 20 días en la Feria Internacional, trabajando hasta las 10 de la noche, ¿sí? Entonces, la magnitud del problema yo creo que la Sala ya lo está comprendiendo, al menos ha comenzado a comprenderlo, porque esta es una materia muy especializada, la materia electoral. Entonces, hoy se habla de la apertura de 2.872 Correcto, formas, ya es más preciso. porque lo otro, digamos, a lo mejor no era posible, pero se le pregunta algo más, y yo quiero que los ciudadanos lo entiendan. Ve, dice la Sala en la aclaratoria, en concordancia con lo anterior, el TSE deberá verificar cada una de las papeletas de votación y consignar adecuadamente los votos válidos, los nulos, los impugnados e inutilizados, lo cual conlleva también la posibilidad de hacer recalificaciones de voto. El problema es que las JRB ya calificaron. Esa es la autoridad electoral temporal que nosotros nombramos como Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad, y en toda nuestra planificación. Ya no se puede volver a y hacer ellos otra ya emitieron reclasificación. resolución. Sí, entonces, en teoría, ¿verdad?, bajo el supuesto jurisdiccional, no puede volver a hacer una recalificación. Lo que puede hacerse en el caso del Tribunal Supremo Electoral era lo que se hacía en el escrutinio final. Las actas son plenamente válidas y como eran plenamente válidas, lo que yo hacía era únicamente procesar esos datos y así reportarlo por esa presunción de validez de las actas. Lo importante es, la Sala de lo Constitucional dice que hay que recalificar, ¿verdad? Con esto se intromete un poco en la labor del Tribunal Supremo Electoral, pero al margen de eso, como ahí está la amenaza de que si no lo hacemos, se nos procesa penalmente, así han amenazado hoy, porque somos parte demandada por un por supuesto desobediencia, derecho, sería. Desobediencia, no desobediencia, y es un proceso penal. Tiene que llevar un antejuicio a la Asamblea Legislativa, el fiscal, ¿verdad?, valora, lo lleva al antejuicio, etcétera, etcétera, y bueno, luego por el fuero constitucional, luego regresa a esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Le preguntamos a la Sala si había también que revisar los votos impugnados, porque una cosa es llegar a los votos válidos, ver preferencias también, que no sabía, ver voto cruzado, etcétera, etcétera, marcas por voto cruzado. Entonces le preguntamos, ¿y los votos impugnados qué hacemos? Y la Sala dice, miren, concordancia con deberá verificar cada una de las papeletas de votación y consignar adecuadamente los votos válidos, nulos e impugnados. ¿Y cómo vamos a calificar los votos impugnados si ya los calificamos? Y lo hicimos en un acto público, se recuerda, cuando abrimos los paquetes electorales de acuerdo al artículo 215, porque los votos impugnados superaban la cantidad de votos nulos. Y ante esa situación planteada y con esas dudas que todavía tiene el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué han decidido hacer, magistrado presidente? Bueno, lo que hemos decidido es entrar... ¿O no han decidido todavía? No, con estas aclaraciones, ¿verdad? Una vez llegó la aclaración, el magistrado presidente convocó a una reunión el día sábado, porque esto lo conocimos en horas, ya después de horas hábiles, ¿verdad? Cuando llegó la resolución de la Sala, casi en media hora, después de que se les notificó, ellos habían resuelto, o una hora quizás, a más tardar, notificaron también inmediatamente y nosotros lo conocimos el viernes. El sábado yo estaba convocando a una reunión, pero además de eso ya 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, me llevé la sorpresa, que ya se habían reunido, ¿verdad? Y era el magistrado Güello Telles, la magistrada Medina y el magistrado Cardosa. Entonces yo ignoraba esa situación, sin embargo, como consideré que era una cuestión importante, teníamos que reunirnos para conocer la aclaratoria y ver qué disponíamos. Entonces yo creo que el mensaje positivo, y yo lo he venido diciendo, firmé la aclaratoria porque teníamos dudas, la respaldó también el magistrado Cardosa, ¿verdad? Había consenso, todos teníamos dudas, es decir, lo que sí estaba seguro de esa resolución es que nadie estaba claro sobre los límites y alcances de esa resolución. Imagínense qué delicado, una resolución de la Sala de lo Constitucional.
Entonces yo no sé si me doy a explicar con el tema de votos impugnados. Es que votos impugnados ya no hay, sala de lo constitucional. Ya no hay votos impugnados, porque ya los calificamos, todos los de San Salvador, los calificamos en 210 paquetes, o 179, si usted quiere. Ya calificamos impugnados como nulos, calificamos impugnados como abstenciones, y calificamos impugnados como válidos. Y de allí salió el resultado también, de los votos que obtuvo cada partido político, de ese abrir paquetes, de ese día. Entonces, ¿a cuáles votos impugnados? Pero la sala insiste en los votos impugnados. Entonces, habrá que ver entonces si hay otros votos impugnados, o habrá que volver a contar esos votos impugnados. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque debido a las imprecisiones que todavía subsisten, el trabajo va a ser más arduo y el plan va a depender de esto. No es lo mismo que usted vaya a revisar solo papeletas con votos válidos, si se va a los nulos, a calificar nulos, se va otra vez a los impugnados, que ya los calificó de todo San Salvador. Por favor, sala de lo constitucional. Ok, déjeme decirle entonces que son 7 días los que tiene a partir de ahora, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral para poder dar un resultado según el plazo establecido por la Corte Suprema de Justicia. La sala dice el 27 es el plazo. Eso es importante. Entonces, yo quiero decirle, ¿es posible cumplir esta resolución si todavía, imagínese usted, faltan 7 días, y todavía los magistrados no se han puesto de acuerdo si van a cumplir con lo mandatado por la sala? Mire, el día sábado, si usted quiere, a partir de... Es que el primer paso era que la sala aclarara. Ya está. Para mí, lógicamente. Hoy la sala ya aclaró, hay meridiana claridad. Hay algunas todavía inconsistencias porque no dice presupuesto de dónde lo toma. La sala, imagínense qué interesante, dispone del personal del Tribunal Supremo Electoral. Ya nos gustaría a nosotros disponer también del personal de la Corte Suprema de Justicia, que trabaja hasta las 4. ¿Y cómo vamos a hacer para pagarle horas extras también al personal y lo llevamos hasta las 6? Estamos hablando con la feria. Yo el fin de semana estuve haciendo una serie de gestiones. Es decir, el mensaje positivo es de que primero ya sabemos que la sala no va a seguir aclarando, pero ha aclarado lo medular. Hoy ya sabemos que sabe la sala lo complejo que es el municipio de San Salvador, que casi es el 30% de los votos a nivel nacional. Es complejo. Eso es importante porque ya nos dice, está bien el número que ustedes están mencionando. Está bien el número que ustedes están mencionando. Segundo, se ha convencido, y esto es inédito, porque la sala nunca se equivoca, ¿verdad? Acepta su error. Les dijimos el 21, quizás muy poco plazo, porque las cuestiones electorales son de una manera diferente, ¿verdad? Un problema electoral es un problema que implica un problema a nivel nacional, que invade todo. Imagínense la toma de posesión de las autoridades el 1 de mayo. Eso no es algo que se compare con otro recurso de amparo, ¿ya? Sobre que me han cerrado mi portón de la vecindad y por eso yo me amparo. Y ese ciudadano quiere ser beneficiado porque le han violentado este derecho. Está hablando de una hecatombe a nivel nacional, de una crisis a nivel nacional. Entonces, como Julio Olivo, pues yo he demostrado, lo demostré el 26 de diciembre. Digo, me voy a sumar a esta resolución de voto cruzado, dándole cumplimiento a esa resolución de la sala, aunque no me parece que sea lo más racional. Porque ¿qué implicaba? Meternos en este gran problema, agregar más folios a la manera de contar los votos. ¿Ya? Y la sala lo dijo ahora, de esa manera. Ustedes nombraron una comisión, ¿no? Para ver si es viable, entonces, darle cumplimiento a esta resolución de la sala. En esa vía, además de aclarar que la sala reconoce el plazo del 27 del 4 del 2015, ¿verdad?, para cumplir, entonces esto implicará, ahora estamos recibiendo las propuestas, el fin de semana yo las comencé a recibir, y estaba la idea primera, algunos, como ahí cada magistrado se le ocurre cada cosa en el momento, por eso hemos solicitado algún apoyo técnico, porque a mí se me puede ocurrir diferentes, además es muy creativo. Entonces decían, en la DOE, hagámoslo en la DOE. La DOE es un espacio, ¿verdad?, con techo de lámina, ahí hicimos el conteo, es un espacio bastante complicado porque es una bodega. ¿Y cuántas mesas caben acá? Y se comienza a discutir cuántas horas se podrían trabajar. Solo 60 mesas les cabía. Con 60 mesas y lleva 4 horas y media contar cada JRB. Cuente usted cuántas JRB lograrían evacuar 60 mesas. Entonces debe ser un número mayor. Pero ¿dónde garantizamos ese local? Los locales cobran también. Entonces estamos hablando con el Cisco. Ya tengo noticias positivas del Cisco que podemos instalar, no en el pabellón centroamericano, esto se lo doy como primicia, sino que en otros locales. O sea, yo he andado haciendo las gestiones. Este día también hablo al Ministerio de Hacienda para ver esas posibilidades también de refuerzo.
porque al personal, aunque sea nuestro, primero, el personal no está capacitado solo en eventos electorales. Es que la sala confunde la labor del Tribunal Supremo Electoral no es contar votos, ¿ya? Más bien es consolidar la democracia. Y en esa consolidación de la democracia hay diferentes unidades. Unidades desde la que adquiere contratos de la UAP, por ejemplo, hasta la unidad de servicios Entonces, ¿es posible o no es posible hacer uso del personal del Tribunal Supremo Electoral? De alguna cantidad la tal vez. idea sí es, cabal, de hacer uso de alguna cantidad de personal. Recuerde que tenemos un sindicato también. La sala nos está llamando también a un conflicto laboral, porque no puede usted también tomarle horas extras a un personal que no lo quiera en realidad elaborar. Tendría que ser una actividad voluntaria. Pero bien, tenemos personal, pero habría que pagarle horas extras si va después de las 4 de la tarde. Ojo, porque entonces nos meteríamos en tema de violación de derechos laborales. Presidente, lo medular de todo esto es lo siguiente, ¿no? Es decir, a ver, primero que todavía no hay una resolución, una votación del Tribunal Supremo Electoral para saber si van a proceder al cumplimiento de esta resolución de la sala. Todavía no la hay. El día de ahora. Es el primer paso. Sí. Y si deciden darle cumplimiento para no caer en desobediencia, pues entonces viene la otra parte, que es la logística, ver de dónde sacan la gente para el conteo, de dónde sacan el presupuesto. Sí. Todo eso tiene que suceder en 7 días, según la sala, ¿no? El día de... Sí, son los tiempos de la sala de lo constitucional, no los tiempos electorales. Decir de que lo importante es que la sala se ha convencido, todavía estamos dentro del plazo anterior, y además hay que darle también respuesta a otros requerimientos que quiere la sala en términos de procesal constitucional. Creo que la noticia importante para el país es que el organismo colegiado se reúne el día sábado. Ya tenemos un plan, ya hay una comisión nombrada que ha comenzado a explorar. Ya recibimos, por ejemplo, propuestas, por ejemplo, si hacemos 150 mesas, para los plazos anteriores de las salas, de la sala de lo constitucional, sin querer ridiculizarlo, ¿ya? Eran alrededor de 1000 mesas para poder salir en los plazos, 800 mesas en 4 horas y media para poder salir con los plazos que ellos señalaban. Y además con las complejidades de que hay que repetir actos que ya se realizaron. Entonces, la noticia quizás interesante para el país es que al menos yo creo que hay consenso, ya hay una comisión nombrada, y mis técnicos de despacho ya están participando en esto y eso es importante. Mis técnicos de despacho están participando, ya hay propuestas concretas y el día de ahora afinamos estas cuestiones, haciendo algunas consultas también de apoyo financiero, porque eso es lo que más nos preocupa, ¿verdad? Cómo pagar alimentos también para las personas, al menos un almuerzo. ¿No hay otra salida sino el Ministerio de Hacienda? Digo, el tribunal no tiene un presupuesto para esto, ¿no? Es que el presupuesto extraordinario, recuérdese que los 25 millones los hemos optimizado como usted no tiene idea. El escrutinio final se prolongó por más tiempo, los gastos de hoteles también se prolongaron. La idea es también, y el presidente está en esa línea, que esto no vaya a ser también otra puerta abierta para aquellos que quieren hacer negocios, ¿verdad? Con el tribunal vayan a comenzar a especular. No tiene que haber un presupuesto austero para poder salir adelante. ¿Sabe que está Tony Cabeza listo en la radio 109? Tony, un gusto saludarte. Estoy conversando con el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido, magistrado presidente, a la señal de radio 102.9. ¿Cómo está? Me imagino pues ya preparando el reconteo, que la sala en la aclaración que ustedes le pidieron les dijo, es una orden, hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Podría comentarnos los detalles, cuándo comienzan? Yo sé que seguramente ya lo platicó para los televidentes de Canal 12, pero para la audiencia de Radio 102.9, ¿cuándo comienza esto y cómo lo van a hacer? Bueno, en realidad le comentaba Romeo Lemos que el día sábado nos reunimos, una vez la sala aclara y de alguna manera nos da la razón en cuanto a que la aclaratoria era necesaria para saber los límites y alcances de la resolución. Quizás decirle en primer lugar que la aclaratoria no es completamente consistente, porque todavía no resuelve el tema presupuestal, ¿verdad? No resuelve algunos temas de fondo, como son si contamos o no contamos los votos impugnados. La sala dice que hay que contarlos, aunque esos ya se habían calificado. El tribunal los calificó como votos nulos, como votos válidos y como abstenciones. Ese es un desconocimiento de la sala de lo constitucional que nos preocupa. Sin embargo, si la sala dice vuelva a hacer eso, ¿verdad? Y nosotros decidimos cumplir, esa tendría que ser la resolución. Quizás el mensaje positivo, a pesar de todas las inconsistencias, que la sala dice, bueno, entonces tienen hasta el 27, pues, ya no hasta el 21, todavía estamos en el plazo anterior.
El día sábado le comentaba a Romeo Lemos, al menos de parte del presidente, yo leí eso y creo que hay algunos magistrados en otro canal que por cierto se habían reunido antes de mi convocatoria. No, desconozco los propósitos por los cuales habían reunido, pero en vista de la aclaratoria, ya esclarecidos los límites y alcances de esta resolución, nosotros no queremos, y yo eso es lo que leo, al menos de parte de la presidencia, someter al país a una nueva crisis. Yo hablaba de un terremoto, le decía, de 9 grados Claro. en la escala de Richter, modificada por la Sala de lo Constitucional, que ya es otra escala. Estamos viviendo réplicas todavía de esos temblores, nos comenzábamos a acomodar y hoy viene una nueva hecatombe que dice que las credenciales son provisionales. Julio Olivo como presidente, y esa es la lectura que yo hago, no vamos a permitir otra crisis. Es decir, que de acuerdo al artículo 235, yo puedo interpretar de que la sala se ha excedido en sus funciones y que ha invadido incluso competencias del Tribunal Supremo Electoral y maneja una serie de conceptos inventados, no son de un diccionario electoral. Dice abrir urnas, por ejemplo, y lo único que podemos abrir son paquetes electorales. Ya las urnas no existen como tal, ¿no? Porque eran las mamparas y los anaqueles y los paquetes, que ya hasta se votaron algunos. Insisten en, por ejemplo, calificar los votos impugnados. Señores, Sala de lo Constitucional, ya fueron calificados en un acto público, se calificaron. En teoría ya no habrían votos impugnados, a menos que encontremos otros votos de los que no habían sido cocinados. Entonces esperamos que a eso se refiera la Sala. Recuerde que fueron 210 paquetes, ¿ya? Entonces, ¿de dónde salen votos impugnados? La figura del voto impugnado es para eso, para que usted recalifique, y eso ya lo hizo. Cuando usted dice, magistrado, que no van a meter en un nuevo estrés al país, es que van entonces al reconteo, a lo que dice esta aclaratoria de la sala, y no van a enfrentarse, porque habían algunos que decían, bueno, esto podría ser inaplicable, decían, habían algunas tendencias. 235 y 185 de la Constitución. Nosotros como jueces también podíamos, y lamentablemente le quiero decir, y el llamado otra vez a los medios de comunicación, a buscar la verdad en la noticia, y no solamente la noticia. Yo señalé 5 formas, 5 alternativas que había, y decía, una de ellas es pedir una aclaratoria, porque de lo contrario la sentencia se vuelve, o la resolución, perdón, porque no se ha emitido sentencia, de imposible cumplimiento. Y usted algo que sea imposible, no lo puede cumplir, nadie lo puede obligar a cumplir. A subir a la luna en escalera, por ejemplo, a que llueva o que no llueve en invierno. ¿Cómo va a cumplir usted eso? Entonces, hay cuestiones jurídicas, incluso obligaciones, en toda la teoría de las obligaciones, que hay obligaciones de imposible cumplimiento. Entonces, la sala estaba cayendo en una de ellas. Entonces, ante esos argumentos, la sala ha aclarado, y qué bien que lo haya hecho, y que nos haya dado la razón. Y hoy la sala repite, dice, son 2.872 urnas, dice. Claro, se equivoca conceptualmente, pero nosotros vamos a entender de que el concepto urna se está refiriendo a paquetes. Y el paquete tiene otras cosas también, no solo las papeletas. Entonces implica una logística. Ahí está el kit electoral, ahí hay calculadoras, ahí hay los votos nulos, las abstenciones, etcétera, etcétera. Y los impugnados, que en teoría ya no existen, porque ya los calificamos. Entonces hay que encontrarlos y hay que irlos a buscar nuevamente por decisión de la sala errada. A las de votos nulos y a las de votos válidos. Imagínense el trabajo que nos está mandando también. Bien, entonces, pero yo creo que el mensaje a la población, y que lo traslade su radio, a la cual ya me han invitado también y le agradezco, es que hay señales positivas. ¿Ya? Usted habla de recuento, tampoco existe ese concepto recuento en nuestro código. ¿Cuál es el electoral. término correcto, magistrado? La sala tendría que ser más creativa, porque no podemos recontar algo que... Bueno, pero si usted es el presidente del tribunal, ilústrenos. No, es que el recuento del que habla, ¿verdad?, no está contemplado en el Código Electoral. La sala ya, si quiere, se saltó las bardas. Y hoy la sala nos está ordenando incluso recalificar votos impugnados que ya fueron calificados. Yo no sé si se logra comprender esa idea. ¿Les alcanza el 27 de abril, magistrado, para el trabajo Faltan que tienen 7 días, frente, Tony, prácticamente, ¿no? Mire, sí. El día sábado, y eso es lo importante, discutimos, ¿verdad? Y se ve ya, si quiere, puedo decir a la noticia, humo blanco. Nombramos una comisión, está participando mi despacho, porque yo quedaba convencido con esas aclaraciones. No resuelve sobre presupuesto. Hoy estamos haciendo gestiones de emergencia
para ver cómo resolvemos ese tema. Ok, Tony, tengo que terminar el enlace. Sí, Mira, sé que bueno, está el presidente de ANDA. Aquí está con contigo nosotros, ahí. por lo menos para... Saludos para estamos- Marco Fortín. Pues sí, ahí hay una protesta que ya lo he explicado cuál es la razón y hay varios lugares de repente que se cierran así como sorpresivamente, ¿no? Y bueno, yo he escuchado al presidente de ANDA hablar varias veces sobre ese tema, así es que... Pero parece que ya, Saludos. ya es un Hoy tema nos de, reunimos a las 9:30 de la sindicatos. Bien, tengo que hacer una pausa, regresamos. Bueno, hasta luego. No, Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral y nosotros vamos a estar pendientes, magistrado, sobre lo que suceda, lógicamente, ¿no? Como medios de comunicación. Gracias. Yo agradezco y quizás solo robarle otros minutos y decirle de que este día básicamente damos la noticia ya a la sociedad salvadoreña respecto al plan de cómo implementar, viendo de que la resolución no es de imposible cumplimiento, ¿verdad? Que ya lo hemos analizado. Se puede, ya con los planes que han hecho el fin de semana, por esta nueva aclaración que se hizo, podemos ya comenzar con esa comisión a trabajar y armar su comisión y a ver cuántas mesas se pueden instalar y en dónde lo vamos a realizar. Muy bien, muchas gracias. A ustedes también gracias por habernos sintonizado comenzando la semana y nos vemos el día de mañana. Eso, buenos días. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó.